El nuevo cancionero se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras que lo expresen. Busca y promueve la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares, el cine, la danza, el teatro, etc., en una misma inquietud creadora que contenga el pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje. En este sentido, adhiere a la inquietud del nuevo cine como también a todo intento de renovación, que intente testimoniar y expresar por el arte nuestra apasionante realidad sin concesiones ni deformaciones. Fíjense qué importante esto que plantea el nuevo cancionero, con Tejada Gómez a la cabeza, con la Negra Sosa que salió de ese nuevo cancionero, con Matu, con Tito Francia, ¿no? Canciones que se parezcan a la gente, que representen a la gente. Rechaza a todo regionalismo cerrado y busca expresar al país todo en la amplia gama de sus formas musicales. Es decir, basta de tradicionalismo cerrado. Recién escuchábamos a Caballeros de la Quema y ahora estamos hablando de un nuevo cancionero, de este manifiesto que tiene que ver con el folclore argentino, ¿no? Caballeros de la Quema cantando esa canción estaba representando al pequeño país de caseros, del conurbano. Es decir, basta de cerrarnos regionalmente. Podemos hablar de una chamarrita de Entre Ríos, de un cuarteto de Córdoba y de una cumbia del conurbano. ¿Por qué no? Se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical tanto de origen folclórico como típico popular. Alentará la necesidad de crear permanentemente formas y procedimientos interpretativos, así como obras de genuina identidad con el país de hoy, que enriquezcan la sensibilidad y la cultura de nuestro pueblo. Que enriquezcan la sensibilidad y la cultura de nuestro pueblo. La sensibilidad de poder entender que te puede gustar una cumbia, que te puede gustar el rock chabón, que te puede gustar el tango, que te puede gustar el rock, pero también te puede gustar una canción de Tejada Gómez cantado por una salteña llamada Melania Pérez. Atención, atención, porque si vos estás escuchando y tenés 20 años, 30, 40, lo que tengas, y conoces a Janis Joplin y conoces a un montón de minas que cantan de carajo y no conoces a Melania Pérez, siendo argentino, y no es ser cerrado, justamente todo lo contrario, es que la colonización cultural funcionó. Si vos no conocés a Melania Pérez es que la colonización cultural funcionó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que decía Biglietti, contracultura, contrahistoria, de Tejada Gómez, la coplera de las cocinas, lo canta Melania Pérez. Lo de casarse no es nada, la ollita es la condenada. Dice el pueblo y dice bien, eso de ollita parada, que no le hayan gusto a nada, son los viudos del laurel. Mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Cuando paso por tu casa y huelo aroma a romero, es como si por el aire me anduvieras consintiendo, hojita y laurel. Coplas de la cocina, escuchábamos a Melania Pérez. Esta canción de Tejada Gómez, líder del nuevo cancionero, manifiesto, fragmento del manifiesto que leía recién nuestra querida Cecilia Loren Balcarce, que esta canción, mire qué belleza, ¿no? Y cómo corresponde al manifiesto del nuevo cancionero. La misa del pobrerío se celebra en las cocinas. La misa del pobrerío se celebra en las cocinas. Qué imagen preciosa de Armando Tejada Gómez.
Y hablábamos de Tejada Gómez, escuchábamos a Melania Pérez cantar. Antes los Caballeros de la Quema hacían hasta estallar con León Gieco. Daniel Biglietti hablaba al comienzo de la contracultura, de la contrahistoria. Y nosotros, si hablamos de contracultura y contrahistoria, nos gustaría que don Jaureche nos hable de Homero Mansi, sí, de ese tipo que decía, antes de ser un hombre de letras, prefiero hacer letra para los hombres. Jaureche. Bueno, sí, él empezó haciendo versos, pero en él era un poco rasgo de humorismo también, porque era constante el tipo de más humor que yo he conocido, de salidas graciosas, ¿no? Me acuerdo que había un mozo Lima Mansilla, muy dado, muy solemne, petizo, muy solemne, el nombre se puede tapar, ¿no? Porque lo mejor vive. Y que todo le daba una trascendencia. Y Homero dijo una cosa que le venía tan bien que éramos 30 tipos que nos pusimos a reír a carcajadas. Le dijo una vez, che, personaje de Dostoyevsky injertado en la técnica de Canaro. Pero era tan precisa la definición de este tipo, un ambiente de tragedia en el medio furbo y reo en que nos movíamos. Era de grandes ocurrencias. Y era poeta. Tenía versos de estudiantes, imágenes, yo no los guardé y no sé si están guardados los versos de esa poesía. Sí, se conservan. Producía muchas cosas. Y las imágenes que después trajo García Lorca, Homero las hacía mucho. Del que guardo recuerdo sí es de un... Sí, creo que está su poema a la Facultad de Derecho. Sí, 42 versos. En una comida de estudiantes en el 84. Sí, creo que se ha guardado, aunque no entero, ¿no? Que ha habido que reconstruirlo de memoria. Y así, poco a poco fue entrando y empezó ya a hacer sistemáticamente lo que hoy fue excepción y dedicarse a ser el letrista. Qué lindo lo que decía Jaureche de Homero Mansi, ¿no? No tiene nada que envidiarle a Federico García Lorca. Eran grandes amigos, Homero Mansi y Jaureche. Tantos así que guardaban las bombas. Primero eran de forja, después con la llegada del peronismo ahí sucedió todo, ¿no? Pero guardaban las bombas en la casa de Homero Mansi y un día explotó. Explotó la casa de Homero Mansi. Vos fijate, ¿no? Un artista que se parece a su obra, un poeta que se parece a su obra, y un tipo que escribió Sur, que nació en Añatuya, Santiago del Estero. Homero Mansi era santiagueño y vino hasta aquí para escribir un himno, San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Y la escribió un tipo que venía de entre el Misquimayu y el Cachimayu, del río Dulce y del río Salado de Santiago del Estero, de Añatuya. Entonces hablamos de Homero Mansi y escuchábamos a Jaureche hablar de Homero Mansi. Escuchemos un poco qué pensaba Jaureche sobre esto que un poco al inicio del programa decía Biglietti sobre la contracultura, sobre la contrahistoria, sobre la colonización. La escuela no me había dicho nada, ni de la flora ni de la fauna que me rodeaba, tampoco de la geografía. Por allá en las lagunas nací el salado de Buenos Aires, y ni mentas de este, cuando ya conocíamos el Yangtze-Kiang y el Danubio. El pueblo se llamaba Lincoln, y sabíamos de tal prócer. Nada, en cambio, de los gauchos jumineros, de los milicos de frontera, del mismo coronel Borges que comandara la frontera de Junín. Es que ese coronel, los milicos, los ranqueles, los bichos, los pastos y los ríos eran indignos de la cultura, según lo entendía la inteligencia. En los últimos años, un escritor que no había abordado esta cuestión reflexionaba acerca de la enseñanza que recibió en el colegio secundario. Se trataba de David Viñas, quien en página 12 del 18 de mayo del 2007 afirma... Esto ya lo dice Galazo. No, está bien. Sí, que es muy lindo. Caldeos y Hammurabi y las dinastías egipcias. Eso era lo que se nos enseñaba, desabrida pero obstinadamente, en el colegio secundario. Es verdad, lo que decía David Viñas y lo que antes citaba Galazo a Jaureche. Jaureche, que nació en Lincoln que adquiere el nombre de un presidente norteamericano.
pero que antes tenían nombre de chañar, es decir, nombre de algo que tiene que ver con lo criollo. ¿Cómo hasta nos cambiaron los nombres? De llamarse como el nombre de algo criollo pasó a llamarse como el nombre de un presidente norteamericano, ¿me entendés? Y Jauretche decía que era un sonso que se avivó porque él era conservador en su Lincoln y después despertó al país. Y esto que bien leía Cecilia, que también comparte David Viña, y Jauretche contaba, ¿no? No me hablaban del Salado ni de mi laguna, me hablaban del Támesis, ¿me entendés? Entonces, recordemos lo que decía al principio del programa Biglietti, la contracultura, la contrahistoria. Y escuchábamos a Homero Mansi, hablar de Homero Mansi, escuchábamos a Caballeros de la Quema, ¿por qué no se van a poder unir? Escuchábamos a Melania Pérez, y ahora podríamos escuchar a Cátulo Castillo hablando sobre Carlos Gardel. Esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros, la humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial, virtudes que lo acompañaron acaso hasta el mismo segundo de su muerte, mirando a través de la ventanilla del pájaro incendiado. Y silbaba de una manera extraña, doblando la punta de la lengua, que los labios los dejaba para sonreír, como aquella vez en Barcelona, bajo los árboles de las Ramblas, mientras le atendía los zapatos el muchachito admirador y lustrabotas. Que bien silba, señorito don Carlos. Más que silbo. Es un pito, pibe. Dígame usted, perdone la curiosidad, ¿qué se coloca en el cabello para tenerlo así de reluciente y bien peinado? No se lo batas a nadie, dulce de membrillo. Probalo, es un fenómeno. Jalea, dirá usted. Eso es jalea, pero tiene que ser de la buena. A la tarde siguiente, en el mismo escenario apareció el joven limpiabotas con la cabeza hecha un espejo bruñido. ¿Viste, pibe, qué bien te queda? Parece que me hiciste caso. Sí, señorito, es verdad. Pero debe haber algún misterio porque a usted las moscas no le hacen nada. Y en cambio a mí, vea, no me dejan vivir. Y en efecto una nube de insectos zumbaba alrededor de la bocha del ingenuo españolito. Gardel lanzó una carcajada, le regaló 100 pesetas y se puso a silbar de nuevo melancólicamente con una lejana remembranza de patria, de barrio, de esquina, acaso de presentimientos, que ese era el signo dramático con el que luchaba inconscientemente, planeando bromas, urdiendo travesuras, arquetipo genial del muchacho porteño, recia envergadura de hombre, cantor providencial del mensaje de América, del nuestro. Cátulo Castillo hablando de Gardel y la patria del barrio, la patria del arrabal. Impresionante, los espejos, la contracultura, este Gardel que aparece en todos lados, este Gardel que se codea con el misterio todo el tiempo. Nací a los 4 años en Buenos Aires, decía Gardel. ¿De dónde es Gardel? ¿De dónde vino y hacia dónde fue? Gardel nunca deja de cantar. Gardel nunca deja de cantar. Gardel nunca deja de cantar. Tanto es así que un grupo, a fines de los 90, un grupo del conurbano, decidió llamarse Los Gardelitos. Y escribieron una canción, su líder Corneta, que ya murió, una canción que se llama Gardeleando. Entonces, por esto de la contracultura y de la contrahistoria, se venía el 2001 y estos muchachos con sus guitarras decidieron cantar Gardeleando, Los Gardelitos.
a la voz